No le podemos seguir llamando tibios a los cobardes. Yo llegué tarde a la repartición del miedo. Abogado Abelardo de la Espriella, hoy precandidato presidencial. Buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo ha estado? El placer es mío estar aquí con ustedes. ¿Quién es Abelardo de la Espriella? Bueno, un patriota, un empresario, un colombiano comprometido que ha regresado al país y que no pretende contemporizar con los enemigos de la República, porque he venido para enfrentarlos, derrotarlos y castigarlos. Yo soy un tipo que viene fuera de la política, que está aquí para hacer patria y no plata, y que entiende que esto no es un sacrificio, sino un deber moral, porque cuando la patria llama, sus buenos hijos deben concurrir a ese llamado. Yo de verdad que esta entrevista me la voy a gozar por muchas cosas. Ahora sí háblenos de autoridad. ¿Cuál es la autoridad que usted le quiere mostrar a este país? ¿Qué es lo que usted quiere hacer como autoridad en esos próximos 4 años? Miren, todo el mundo tiene las soluciones para los problemas de Colombia. La sana crítica, la lógica, el sentido común, las reglas de la experiencia. Incluso si usted no la sabe, puede consultar la inteligencia artificial, que le dice cuáles son los problemas de Colombia y qué es lo que hay que hacer para solucionarlos. Pero a la gente se le olvida el ingrediente más importante de esa receta, Jorge Enrique, que es la autoridad, el valor, el coraje, la ardentía, la decisión para tomar esas posturas complejas en beneficio, como decían los antiguos romanos, de la salud de la República. Entonces aquí aparecen unos tigres en campaña que son en realidad tigres de papel. Cuando llegan al gobierno se asustan, quieren contemporizar con todo el mundo, no ejercen la autoridad, no aplican la ley y terminan arrodillados ante los que le hacen daño a la nación, y eso me resulta inadmisible. Colombia necesita un tigre que ruja y que muerda. Yo hago las dos cosas por una parte, y quiero ser el gladiador de la democracia que reconstruya al país después del desastre que va a dejar el petrismo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos todos es precisamente ¿a quién le teme suficientemente la izquierda radical como para no incendiarle el país el 7 de agosto del 2026 a las 5 de la tarde? Hombre, ¿qué instrumentos no de derecho, pero de hecho pueden utilizar para reclamar lo que consideran hace parte de sus justas causas? Y eso es algo que va a tener que enfrentar o el abogado Abelardo si llegase, o cualquier otro de extrema derecha, o cualquier otro de derecha inclusive. O de centro derecha. Que no represente lo que se está buscando en ese petrismo que saldría eventualmente el próximo año. Ya tenemos otra vez a Abelardo. Por Enrique, pero perdón, es que se fue la señal y alcancé a escuchar extrema derecha. ¿Alguien dijo extrema derecha? Sí, señor. Por acá yo mencioné que cualquiera que llegase, no necesariamente usted, pero cualquiera que llegase, si representaba la derecha, la extrema derecha, o algo que esté en oposición a lo que hay en la actualidad. Yo creo que primero tenemos que organizar el tema conceptual, porque nadie que crea en el Estado de Derecho y en la democracia es de extrema derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un error. Como hay un error en creer que esto se trata de ideologías, esto en realidad se trata de principios fundacionales. Si ustedes, las personas que me están escuchando, creen que la seguridad es importante y que no hay derecho a que maten a una persona por robarle un celular, si ustedes creen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, si ustedes creen que hay que reconstruir el sistema de salud para volverlo de talla mundial ante la destrucción que le ha propinado Gustavo Petro y su régimen, si ustedes creen en la economía libre de mercado, en la propiedad privada, y si, al igual que yo, están de acuerdo con que hay que empoderar a la fuerza pública y protegerla, y con que hay que aplicar la ley con todo el peso del Estado a los delincuentes, y aquellos que no se sometan deben ser dados de baja, y los que se sometan tienen que ser encarcelados en condiciones lo suficientemente duras como para que paguen su deuda con la justicia, ustedes están del lado mío. Llámenle a eso como quieran, eso no es ideología,
son principios fundacionales. Yo soy de extrema coherencia y quiero ser enfático en eso. Soy un demócrata y no me saldré nunca un ápice del marco constitucional y legal. Y aprovecho para preguntarle también a la teleaudiencia, ¿cómo estaban ustedes hace 3 años y cómo están ahora? En materia de seguridad, en materia económica, en materia del servicio de salud, en empleo, en educación, ¿cómo están sus hijos? Ustedes saben la respuesta. Hace 3 años estaban mejor que ahora, porque este gobierno ha destruido todo. Eso no es una opinión. Eso son números, matemáticas. Se trata de una ciencia exacta que no miente. Ahí está, no se trata solamente de una percepción. Todos los índices de seguridad, de economía, el tema de atención en salud han caído y se han disparado en el caso de la inseguridad de manera Abelardo. exponencial. Entonces, eso no es una opinión. Aquí lo que tenemos es que con autoridad recuperar todo, porque todo el mundo tiene la solución, pero nadie aplica lo más importante, que es ejercer la autoridad como corresponde para poder hacer realidad esas reformas, para poder hacer realidad esas soluciones que Colombia requiere. Abelardo, yo estoy completamente de acuerdo y entiendo también, porque como estamos enseñados a una falta de autoridad total, entonces aquí el ciudadano del común entiende que cuando se va a dar autoridad es derecha o es extrema derecha. Pero digamos que ese es el idioma normal y entendiendo su apreciación. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Y creo que debe ser la pregunta del fondo, es el cómo. Es que cuando tenés un país vuelto nada como lo tenemos hoy y tenés que llegar el 7 de agosto, y llegás con unas fuerzas militares totalmente diezmadas, con obviamente un tema de salud acabado, un tema de derecho laboral vuelto nada. Y entonces la pregunta que uno le hace a una persona que, como usted, defiende la institucionalidad y defiende esos principios que acaba de decirlo, la pregunta, oiga, ¿y cómo? ¿Y cómo va a ser eso? Porque es que dar ese salto va a ser muy complicado. ¿Qué está pensando usted como candidato presidencial? Y que estoy seguro, porque lo conozco, que el 7 de agosto va a decir, venga, yo aquí no voy a venir a mamar gallo. Aquí le voy a presentar de una vez al Congreso esto y esto para que podamos recuperar el camino, porque si no, no lo vamos a recuperar. Jorge Enrique, lo primero, hermano, es autoridad, coraje, valor, determinación. No le podemos seguir llamando tibios a los cobardes. Yo llegué tarde a la repartición del miedo. Podré tener todos los defectos, pero cobarde nunca he sido. El principal elemento, el principal ingrediente es autoridad. Si tú me preguntas en cada uno de los puntos, te tengo las soluciones. Perfecto. Pero eso no sirve de nada si pretende elegirse a una persona que no tiene el carácter para cumplir eso. Yo lo tengo. ¿Y qué haría yo en materia de seguridad? Pues aplicar lo único que ha funcionado en materia de seguridad en la historia republicana de nuestro país, que es la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. Es lo único que ha funcionado en Colombia, el resto todo ha sido un fracaso en materia de seguridad. Yo traería la seguridad democrática al momento actual, la remasterizaría 2.0 y además reescribiría un nuevo capítulo con los Estados Unidos para buscar un plan Colombia 2. ¿Para qué? Para armar con armamento de última generación a nuestra fuerza pública, a nuestras Fuerzas Armadas, con inteligencia, además de eso con drones y por supuesto aumentando el pie de fuerza. Hermano, las soluciones están, lo que se necesita es la autoridad para acometer esas decisiones difíciles que necesita el país. Yo les quiero insistir, hay tigres que rugen y otros que muerden, yo hago las dos cosas. Y por eso es que la izquierda me ataca y por eso me sigue, porque saben que yo sí soy un verdadero peligro. Y por eso es que han amenazado mi vida, porque saben que yo sí los pongo en cintura. Entonces, en materia de seguridad, traemos la seguridad democrática al momento actual y la actualizamos 2.0 remasterizada, con alianzas con Estados Unidos, Israel y la República de Italia, con quien también tengo muy buenas relaciones. Y con respecto al tema de salud, pues simple y sencillamente hay que entrar a revisar cómo es que se va a resolver el pasivo que tiene el sistema de salud de más de 70 y pico mil billones de pesos. Y cómo es que vamos a retrotraer todo el desastre que ha armado Petro para destruirlo.
llevarlo al punto en el que estaba cuando Petro y mejorar lo que tenía mal, porque hay que decirlo, no teníamos un sistema de salud perfecto, pero era un buen sistema de salud en comparación a otros países. Por ejemplo, el sistema de salud de Colombia, hasta antes de que Petro lo destruyera, era mejor que el de Estados Unidos. Así es. Yo viví en los Estados Unidos mucho tiempo. Además, ¿cuánto le cuesta un afiliado al Estado colombiano? Le cuesta entre 500 y 600 dólares, mientras que en Estados Unidos le puede costar 12.500 dólares al año. Y aún así no es tan bueno como el colombiano. Con respecto al tema económico, hay que entrar, por ejemplo, en lo económico a resolver esa carga impositiva que es inaceptable. Yo voy a tumbar ese 4 por 1000, así sea lo último que haga. Porque para mí no tiene sentido que mientras tenemos todos los recursos mineros allí esperando para ser explotados, tengamos que ponerle más impuestos a la gente y asfixiar a la economía colombiana. Eso no tiene sentido para mí. Claro que hay que explotar el subsuelo y lo vamos a hacer con respeto por el medio ambiente. Yo prefiero eso a tener que ponerle impuestos o a impulsar reformas tributarias que le tocan el bolsillo a la gente y que destruyen su economía y que ponen a la gente a que de cada peso que producen tengan que pagarle 34 o 35 pesos al gobierno, al Estado colombiano. Eso para mí carece de sentido. Ahora bien, Jorge Enrique, la empresa más importante que tiene Colombia es el Estado. Y le hemos dejado el manejo del Estado a gente que no sabe hacer riqueza, a gente que nunca ha creado empleo, a gente que no paga nómina y que nunca ha sacado una compañía adelante. Yo soy empresario. Es decir, soy un tipo que sabe administrar. Y para eso tenemos que recortar el Estado. El Estado colombiano tiene tiene más de 700.000 contratistas y empleados que sobran. El Estado hay que recortarlo, hay que volverlo funcional. Y eso solamente se puede hacer con visión empresarial. Y me comprometo solemnemente ante el país a liberarlos de la inseguridad y a traerles prosperidad económica. Y a no salir de Colombia en 4 años, Jorge Enrique. Yo no quiero ser un líder intergaláctico, ni me interesa que me conozcan en Massachusetts, o ir al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a hablar paja cuando tengo más del 40% de la población que se va con una sola comida a la cama. Yo me comprometo solemnemente ante el país a gobernar desde cada uno de los 32 departamentos de Colombia. Todas las semanas con un puesto de mando unificado, dando resultados y cayéndole a los bandidos con la mano de hierro del Estado. Extorsión, minería ilegal, narcotráfico, todos esos flagelos debemos combatirlos con determinación, con valor, porque el Estado cuando se decide nunca pierde, pero para eso se necesita una persona que no tenga miedo a hacer lo que hay que hacer, y para eso no hay que salirse un ápice de la Constitución ni del marco de la ley, así de sencillo. Abogado de la Espriella, lo he escuchado con atención y en varias oportunidades usted hablando de hacer todo lo que está en el marco constitucional. A diferencia de algunos otros colegas suyos en cuanto a precandidatos, que parecen tener un afán, Jorge Enrique, de cambiar la Constitución, de salir de lo que pasó en el 91, de olvidarnos de esto, de modificarla por completo. ¿A usted le gusta la Constitución del 91, abogado? Lo voy a responder de esta manera. Colombia no necesita más leyes. Colombia necesita aplicar las normas y las leyes que tiene. Es más, Colombia necesita derogar más de la mitad de las leyes, que son absolutamente obsoletas. Como necesitamos derogar regulaciones para que haya una verdadera libertad económica. Y además hay que hacer otras cosas importantes, pero se pueden hacer con las leyes existentes. Yo no entiendo por qué esa visión napoleónica y medio imperial de cambiar todo y como si antes de ciertas personas no existiera el mundo. Yo creo que hay que aplicar lo que hay con mano de hierro. Miren, yo soy capaz de montar un bloque de búsqueda anticorrupción contra los funcionarios que se roban la plata pública. Soy capaz de perseguir a las familias y de ingresar el nombre de ellos en el software del Ministerio de Hacienda en la UIAF que te dice qué tienen los parientes de un funcionario. Y soy capaz de caerle a esa gente con procesos express de extinción de dominio. Yo soy capaz de bombardear los campamentos guerrilleros. Soy capaz
de iniciar la aspersión aérea en las más de 300.000 hectáreas de coca que tiene el país. Coca que es la fuente de todas las formas de violencia, porque de allí se financia el terrorismo, se financia el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y todas las formas de violencia. Yo soy capaz de eliminar el 4 por 1000. Yo soy capaz de restituir todo lo que ha hecho Petro para acabar con el sistema de salud y soy capaz de integrar a la fuerza pública a aquellos oficiales que han sido descabezados por asuntos ideológicos, de la mano del nefasto Iván Velásquez, del señor Petro y del pusilánime que tenemos hoy como ministro de Defensa, cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Entonces, el tema aquí, y tenemos que ser muy claros en eso, y que la ciudadanía lo entienda. Aquí no necesitamos al experto en economía, al gran super estadista que maneja los temas. No, aquí necesitamos un gladiador que se rodee bien de gente inteligente y patriota para hacer lo que corresponde, como decían los antiguos romanos, por la salud de la República. Nada ganamos eligiendo a unos técnicos que llegan allá a negociar con todo el mundo y a contemporizar con quienes tanto daño le han hecho al país. En ese acuerdo patriótico cabe todo el mundo. Allí los que no caben son aquellos cómplices de Petro y el mismo Petro. Los que han trabajado con Petro y los que lo han ayudado a destruir el país, no caben ahí. Verbigracia el señor Alejandro Gaviria, tipo supremamente brillante, inteligente, el más seguramente, y va y vota por Petro y se va de ministro de él y ahora resulta que está en contra del gobierno. Aquí no tiene cabida ese tipo de personas. Venga, Abelardo. Que le ayudaron a Petro a llegar al poder y que le han ayudado a destruir a Colombia. Entonces, ese acuerdo patriótico es para todos, menos para Petro y sus cómplices en la destrucción de la patria. Y nos van a desertificar. A propósito de esa desertificación que usted tanto ha cuestionado, si es que tal vez exista una intención por parte del presidente Gustavo Petro de que se dé efectivamente la desertificación. Abogado de la Espriella, ¿usted ve esa intención oculta en el presidente Gustavo Petro, la intención de que cesen los apoyos económicos por parte de Estados Unidos a Colombia? Total, miren, eso es un plan deliberado. Petro no se ha inventado nada. La estrategia de la izquierda radical ha sido aplicada de manera inveterada e histórica a lo largo de los tiempos. Es tratar de llegar al poder por la vía democrática con toda suerte de argucias como las que ya conocemos en la campaña de Petro y que son materia de investigación. Luego, empezar a minar las instituciones, rodearse al principio de una gente ahí respetable y tal, que después desechan por el ala radical. Hoy, ¿quién rodea a Petro? El pastor. Imagínate. Un sujeto, un impresentable desde donde se le mire, el falso pastor. No voy a referirme a ese sujeto, no vale la pena, el país sabe quién es. Y además de eso empiezan a alinearse con países como China, Irán, Palestina, y a darle la espalda a nuestro principal aliado comercial, militar y estratégico, los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto que Petro está buscando la desertificación, es lo que han hecho todos los regímenes de izquierda. Así de sencillo, Petro aquí no se ha inventado nada. Por eso uno, para entender la política, hay gente que me ha dicho, oye, pero tú cómo entiendes bien la política, tú que nunca te has metido en política y eres un particular, eres un empresario, porque he leído la historia. Quien conoce la historia conoce la política. Todas las preguntas de la política, del devenir de un gobierno, de las actuaciones que realiza, de lo que pretende, está consignado en la historia, por tanto, hay que conocer la historia. Y la historia de la izquierda radical nos muestra una senda, un camino que Petro ha venido siguiendo de manera muy juiciosa, a pesar de que es un tipo desordenado, en eso ha sido muy juicioso y la gente no sabe leerlo. Yo lo he leído desde el principio y he denunciado todo esto, incluso antes de que Petro llegara al poder, porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Y no porque yo sea un oráculo, o porque sea un vidente, o porque tenga dones extraordinarios, no, es porque conozco la historia y sé que una persona que ha pertenecido a un grupo terrorista
que ha combinado todas las formas de lucha, no es un demócrata, no cree en la institucionalidad. Tienen un interés mesiánico en trastocar todo para pasar a la historia como los grandes líderes, cuando en realidad son unos vulgares tiranos populistas. Y a mí nunca me engañó Petro, por eso lo he enfrentado desde hace más de 15 años. Yo quiero ser ese líder, Jorge Enrique, que sea el puente entre los principios fundacionales y las tradiciones que se han venido perdiendo, entre otras cosas por causa de este gobierno amoral que hoy padece Colombia, o ese desgobierno porque no es gobierno, y el futuro que todos creemos que se merece nuestro país. Yo quiero ser el puente entre esos dos mundos, entre ese pasado que nos hizo grande con las tradiciones y los principios fundacionales y el futuro de grandeza que se merece Colombia. Y eso se hace con valor, con ardentía, con determinación, con autoridad, con coraje, sin miedo a hacer lo que corresponde en el marco de la Constitución y la ley. Vea, Abelardo, le voy a decir una cosa. Por aquí han pasado muchos precandidatos presidenciales. Y hay unos que uno viene y se sienta aquí y le dice, no, este no tiene ganas de ser presidente, este vino a otra cosa, no voy a dar nombres. Y he visto muchas entrevistas. Yo a usted le veo ganas, y tiene ganas de país, y tiene ganas de hacerlo. No, ya será el momento lo que dirá, como lo acaba de decir usted. En marzo veremos cómo estamos los unos o los otros. El país no puede quedar en manos de un tibio o de una persona que no tenga claro los principios fundacionales o de una persona que no sea doctrinaria, porque si no el país se va a perder. Si yo tuviera claro que el país va a quedar en manos de una persona que no pretenda contemporizar con los que le han hecho daño a Colombia o que aplique la ley para los bandidos con mano de hierro y que haga lo que tiene que hacer sin importar los titulares de prensa o el qué dirán, pues yo estaría viviendo la vida tranquila y sosegada que estaba viviendo en Italia. Pero como yo sé que hay peligro de que quede una gente que no tiene la profundidad ni la formación, ni tiene la entereza, ni tiene el carácter, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, Jorge Enrique. Por tanto, no soy un cobarde. Y lo que se requiere aquí es valentía, porque las soluciones las sabe todo el mundo, hermano. Todos sabemos las soluciones. El problema es quién se atreve a aplicarlas. Quién tiene los cojones y la determinación para hacer lo que sea necesario para salvar a Colombia y reconstruirla después del desastre que deja el petrismo. ¿Quién tiene ese valor? Yo me comprometo solemnemente a hacer eso, porque yo soy capaz de hacer lo que corresponde, soy capaz de reducir el Estado para que sea austero, soy capaz de acabar con FECODE para que no siga ideologizando a nuestros estudiantes y crear un sindicato de verdad que ayude a los maestros que sí le ponen el alma a la enseñanza y no a una élite que se ha beneficiado de eso para volverlo un fortín político y un mecanismo de propaganda zurda en la que le hacen daño a nuestros niños, inoculándole esa basura de la ideología de género. Yo soy capaz de recortar los impuestos empezando por el 4 por mil. Soy capaz de bombardear. Soy capaz de iniciar la aspersión aérea, las fumigaciones. Soy capaz de combatir la criminalidad, la corrupción y perseguirlos. Yo me atrevo a hacer todas esas cosas y tengo la determinación. Y no he venido aquí, no he abandonado mi vida idílica para venir a hacer una chapuza, una chambonada. He venido aquí para cambiar a mi país, para transformarlo. Porque uno puede tener los planes que sea, Jorge Enrique, pero Dios tiene los planes originales. Y yo pienso que esto no es gratuito. Así lo siento en mi corazón. Y por eso estoy aquí. No quiero buscar vanidad, ego, ni reconocimientos. Quiero ayudar a mi país, ayudar a los más necesitados y cerrar la brecha social que tiene Colombia. Tenemos una deuda histórica. Yo sueño, Jorge Enrique, con un país de propietarios en el que todos los colombianos tengan su casa, porque eso le aliviana el alma a la gente. Y sueño con un país sin hambre. Yo no voy a dejar que nadie se vaya sin comer a la cama. Todo eso sé que lo puedo hacer. Y rodeándome de gente buena. Yo tengo la ventaja, hermano, que tengo amigos más inteligentes que yo, así como tú. Me tengo que rodear de esa gente más inteligente que yo para que entre todos podamos cambiar Colombia. Bueno, este es el Abelardo de la Espriella que queríamos invitar, que queríamos que ustedes conocieran. Este es su programa, aquí estamos todos los días. Abelardo, el día que venga a Medellín, aquí tiene un puesto para que nos sentemos y sigamos esta discusión. Y de verdad, muchas gracias porque sé que es el primer programa que haces con la
con el departamento de Antioquia, pero van a ser muchos y darnos la oportunidad de que No, una semana... tú tienes la cadena del tigre. Listo, perfecto. Yo jalo. Tienes la cadena del tigre, tú lo puedes jalar cuando quieras. Así que aquí estoy cuando tú quieras, hermano mío. No, por favor, muchas gracias. ayúdenme. Inscríbanse en defensoresdelapatria.com y ayúdenme a recoger las firmas. Ahí está el instructivo. En esta campaña, en esta primera parte de la campaña de recolección de firmas que se llama Firme por la Patria. Firme por la Patria. Siempre. Que viva Colombia, libre y en democracia.